Las palabras son herramientas poderosas. En la tradición tolteca a la que pertenezco, decimos que las palabras son los pinceles con los que pintamos las obras maestras de nuestra vida. Las palabras pueden cambiar perspectivas o esclarecerlas y revelar oportunidades. Sin embargo, también se emplean para propagar la ira, el miedo o el odio. Así pues, las palabras que escogemos tienen la capacidad de elevarnos o derribarnos. Asimismo, las palabras son las herramientas primarias que empleamos para comunicarnos entre nosotros y construir casi todo lo que conforma nuestra existencia. Visto así, no es de extrañar que la primera frase del Evangelio según San Juan sea: en el principio era la palabra. Nuestras palabras se producen primero como pensamientos, luego como símbolos con significados que nos permiten comunicarnos y pensar utilizando el intelecto. Construyendo argumentos, creando historias complejas y, por supuesto, llegando a acuerdos. La mente humana es experta en llegar a acuerdos. En la tradición tolteca, los acuerdos son consecuencia del proceso según el cual las ideas de nuestra mente se transforman en creencias y, por consiguiente, influyen en nuestros actos. Dichos acuerdos pueden acompañarnos a lo largo de nuestra vida, determinando nuestras percepciones en todos los aspectos de nuestro día a día. Estos acuerdos, referentes a decisiones que pueden ser trascendentes como con quién nos casamos o tan aparentemente nimias como que nos ponemos, pueden actuar de manera que nos conformen, influyan y, a veces, incluso nos controlen y, a menudo, sin que seamos conscientes de ello. La mayoría de nuestros acuerdos están muy arraigados, nuestra mente locuaz y pensante los crea y cimenta en la realidad. Olvidamos que nuestros pensamientos ideas, que forman los cimientos de nuestros acuerdos y, por consiguiente, de nuestras creencias, no existen en el mundo exterior. Solo existen en nuestro interior. Y su poder radica en el hecho de que los consideramos ciertos. Cuanto más apegados estamos a un acuerdo en concreto, más poder ejerce sobre nosotros. Por sí solos, los acuerdos no son ni positivos ni negativos, y confiamos en muchos de ellos para movernos por el mundo de forma eficaz. Los acuerdos que adoptamos en nuestra infancia como respuesta a las instrucciones de nuestros padres relativas a la seguridad y a la salud resultan útiles. Las verduras son nutritivas y sanas. Mira a izquierda y a derecha antes de cruzar la calle. Sin embargo, no todos los acuerdos son constructivos o positivos. No aporto gran cosa en el trabajo. Es que no soy una persona creativa. Y otros incluso pueden ser autodestructivos. No soy digno de ser amado. Muchos de nuestros acuerdos son el resultado de las semillas intelectuales que otros plantaron en nuestro interior en nuestros años de formación. Aprender a reconocer tales acuerdos, discernir si son útiles o inútiles y, acto seguido, cambiarlos o descartarlos en caso necesario supone uno de los mayores empeños del viaje hacia la libertad personal. Así pues, aunque las palabras pueden ser muy poderosas, en la tradición tolteca también reconocemos que las palabras adolecen de muchas limitaciones. No son más que descriptores e indicadores de la realidad, no la realidad en sí. Tal como el filósofo Alan Watts observa con respecto a las palabras, el menú no es la comida. Las palabras apuntan a la verdad, pero no son la verdad por sí ni en sí mismas. Los libros son herramientas magníficas que, al fin y al cabo, están formados por palabras. El libro adecuado en el momento adecuado tiene la capacidad de transformar nuestra vida brindando esperanza en momentos de desesperación, o de causar asombro en momentos de sequía creativa. No obstante, por grande que sea el potencial de los libros, en último término no es el libro en sí lo que nos cambia, sino que nos cambiamos nosotros. Esta situación plantea un reto interesante. Para explicar las enseñanzas y herramientas que compartiré aquí contigo, necesito palabras. Pero te insto a que permitas que estas palabras vayan más allá de tu mente y las dejes entrar en tu corazón. Es entonces cuando, en lo que yo llamo la sincronicidad entre corazón y mente, puede producirse la transformación.
Más allá de la mente, los antiguos griegos tienen un término para ello. Lo llamaban metanoia, cuyo significado literal es, más allá de la mente. Metanoia puede interpretarse como una transformación del individuo que se produce de manera simultánea tanto en la mente como en el corazón. Esta es la actitud con la que me gustaría que se tomasen las palabras. Confío en que te invitarán a la introspección, a ir más allá de la lógica y la razón para situarte en un lugar de abertura luminosa y nueva concienciación. Incluye una sensación de movimiento, de dar la vuelta, de ir más allá, de abrirse. Y eso se debe a que, en última instancia, seamos o no conscientes de ello, estamos todos embarcados en un viaje largo y magnífico, el viaje hacia la libertad personal y la liberación de nuestro verdadero yo. El objetivo de este viaje es un cambio fundamental en nuestra percepción del mundo y nuestro lugar en él. De hecho, los antiguos toltecas se reunieron para estudiar y comprender la percepción hace más de 2000 años. Según la tradición oral de mi familia, los antepasados de la antigüedad sabían que la mayor libertad radica en el arte de ver la realidad tal como es, más allá de nuestros acuerdos e historias. Lo que descubrieron es que no existe cambio verdadero sin una percepción clara. ¿Cuál es el mayor obstáculo para la percepción clara? El miedo. El miedo es la base de todos los obstáculos con los que nos encontramos en nuestro camino hacia la libertad personal. Sin embargo, es importante observar que cuando empleo la palabra miedo, en este contexto me refiero al miedo psicológico más que al físico. El miedo físico puede ser natural y útil, por ejemplo, si de repente te topas con un oso mientras caminas por el bosque. En tal caso, el miedo produce adrenalina, la cual incrementa el ritmo cardíaco y aumenta el consumo de oxígeno. Prepara el cuerpo para quedarse a luchar o echar a correr. Contrastémoslo con el miedo psicológico, el miedo a no gustar a los demás, a no conseguir lo que se desea o a no ser lo bastante bueno. Estos tipos de miedo se basan en los acuerdos a los que se ha llegado a lo largo de la vida. Por desgracia, este miedo psicológico suele provocar las mismas reacciones físicas en nuestro organismo que el miedo físico, por lo que nos acelera el corazón y nos provoca retortijones de estómago. Esta situación hace que nuestro cuerpo pase por un estrés físico innecesario y excesivo que, a lo largo de toda una vida, puede tener consecuencias nocivas. ¿Por qué digo que el miedo es el mayor obstáculo para la percepción clara cuando hay tantas otras emociones negativas que tener en cuenta? Porque, en la mayoría de los casos, el miedo se sitúa en el centro de todas esas otras emociones. La mayoría de las veces, la ira, el odio, los celos, el arrepentimiento y prácticamente todas las reacciones negativas pueden, en última instancia, atribuirse al miedo. El miedo nos paraliza de tal manera que nos hace pensar que repetiremos los errores del pasado y nos abruma con angustias sobre el futuro. El miedo nos atrapa en la falsa creencia de que solo nos aceptarán cuando estamos a la altura de una lista interminable de expectativas. Tenemos que serlo bastante listos, guapos, espirituales, estables desde un punto de vista económico, haber conseguido nuestros objetivos, etc. Es habitual que cuando trabajamos y aprendemos a reconocer y lidiar con nuestros temores, otras emociones negativas contra las que luchamos disminuyen o se esfuman a la vez.